Ibilbidearekin jarraituz, presidentzia mahaiko kideek graduatu berriei hitz batzuk eskainiko diete. Andoni Arzelai Salazar jaunak dauka hitza. Es para mí un orgullo y realmente motivo de satisfacción estar aquí en este acto de graduación del alumnado de la Escuela Universitaria de Enfermería de Osakidetza. Sobre todo porque es una escuela de gran prestigio y porque ahí están sus resultados, sus excelentes resultados y su buen hacer. Por ello, quiero agradecer a los integrantes del equipo de la Escuela de Enfermería el magnífico trabajo realizado en este complejo proceso de aprendizaje. También quiero transmitir mi agradecimiento a todos los profesionales de Osakidetza de los centros sanitarios donde realizáis las prácticas, por su gran aportación y por esa difícil tarea también de integrar el conocimiento teórico y el conocimiento práctico. Y a vosotros y vosotras, graduados y graduadas, recordaros que la salud es uno de los valores más preciados por las personas y por la sociedad. Y en esta organización lo más importante precisamente son las personas. Son las personas porque son el eje central de las actuaciones en salud. Siempre con los principios de universalidad, solidaridad, equidad, calidad, participación, etcétera, que en numerosas ocasiones habéis oído y que forman parte de nuestros valores. Pero el personal de enfermería sois sin duda uno de los pilares, de los grandes pilares sobre los que se sustenta Osakidetza, ya que desempeñáis una importante labor no solo en los cuidados de enfermería, sino también en intervenciones tan importantes como la promoción de la salud, la prevención, la educación sanitaria, etcétera, etcétera. La verdad es que nunca he tenido duda de la importancia como os decía, de este gran pilar que es la enfermería. Y quería hacer alusión, yo también llevo bastante tiempo en Osakidetza, no tanto como Carmen registrado, pero sí bastantes años. Y uno de los primeros trabajos de investigación a los que tuve acceso trataba de correlacionar aquellos factores que influyen en la satisfacción, aquellos factores de la atención sanitaria que más influyen en la satisfacción. Era un estudio estadístico que utilizaba, creo que, regresión logística para relacionar factores y el ítem que más, sin duda, influencia tenía en la satisfacción era en el ámbito hospitalario, era el personal de enfermería, eran concretamente los cuidados, el trato, la cercanía, etc. Es un tema que me dejó marcado, que interioricé y que a lo largo de toda mi carrera en gestión y en los centros donde he estado he tenido muy presente de su gran valor y de la importancia que tiene. La verdad es que tenemos una gran responsabilidad como organización sanitaria para responder a una sociedad cada vez más madura, más informada, más exigente también en cuanto a sus necesidades de salud y también que nos exige en la gestión de los recursos públicos. Y todo ello desde una perspectiva de la atención centrada en la persona, que es un término anglosajón que quizá puede parecer que está de moda ahora, pero que realmente encierra toda la filosofía que debe presidir nuestra relación con el paciente. Por ello, en todo este engranaje del sistema sanitario público necesitamos profesionales de enfermería cualificados, bien formados, pero esto no solo esto es suficiente. Necesitamos vuestro compromiso, vuestra proactividad, que estéis dispuestos a asumir responsabilidades y nuevos retos para responder a esas nuevas necesidades de salud de la población. Además, también capaces de implicaros en actividades de investigación, de innovación, etc. La verdad es que tenemos grandes expectativas con vosotros, con vosotras, y esperamos vuestra ilusión, vuestra implicación, porque hay un relevo generacional importante que se está llevando a cabo y que se va a llevar a cabo en los próximos años y ello va a condicionar de forma muy importante también nuestros cuidados, nuestra atención, porque vuestros cuidados tienen que ser, como decía, centrados en la persona, pero teniendo muy en cuenta aspectos como la seguridad clínica, la evidencia científica, el respeto a los principios éticos y legales, y ya lo hemos dicho y lo han repetido muchas veces también,
Segidan Mikel Sánchez Fernández jaunak dauka hitza. Nire txanda. Bueno, arratsaldeon guztioi. Lehenengo eta behin, zorionak benetan promozio hau osatzen duzuen guztioi. Emozioz betetako une honetan zuekin egotea oso pozgarria da nirentzat benetan. Lo primero y en primer lugar, como no puede ser de otra manera, trasladaros mi más sincera felicitación y enhorabuena. La verdad es que es para mí todo un privilegio y un honor poder compartir este momento de tanta emotividad, ¿no? tan especial y de tanta alegría con todos vosotros y también con vuestras familias. Después de años de esfuerzo, de dedicación, podéis decir ya que sois la 6ª promoción del grado de enfermería de la Escuela de Enfermería de Vitoria-Gasteiz, Soriano de nuevo. Es una tarde de alegría, de emoción que acabamos de decir, en la que culmina un periodo formativo que seguramente ha sido duro, pero que os va a permitir adentraros en una profesión que realmente es fascinante y de la que a buen seguro vais a disfrutar. Como no puede ser de otra manera, quiero aprovechar también la ocasión para felicitar a la propia Escuela de Enfermería por la labor formidable que realiza en esta formación integral de sus alumnos y de sus alumnas, que son el futuro. Vosotros sois el futuro de una profesión tan necesaria dentro del sistema sanitario y que todos debemos valorar en su medida. Gracias también al profesorado y al personal de apoyo que garantizan, desde una perspectiva no solo científica, sino también humanística, la preparación de estos profesionales que sois vosotros y que, sin duda, como decía Andoni, sois uno de los pilares del sistema sanitario y, por supuesto, de nuestra Osakidetza. Necesitamos una enfermería fuerte y bien formada y que sea capaz de dar respuesta a las necesidades de salud que tiene nuestra población. La ilusión que tenéis hoy, vuestro compromiso, esa capacidad de adaptación a estas nuevas situaciones, hemos hablado de los nuevos roles de enfermería, van a ser fundamentales en este camino que estáis empezando a andar, que estáis empezando o que vais a empezar en las próximas semanas y que van a garantizar la continuidad en la calidad de nuestro sistema sanitario. Lo decía también ayer cuando estuve con los residentes. Mirar el éxito y el prestigio que ha alcanzado Osakidetza en todo este tiempo se debe, yo creo, en gran medida a la calidad profesional y humana de los hombres y de las mujeres que la integran. Y estoy seguro que dentro de unos años de vosotros y de vosotras se dirá exactamente lo mismo. Habéis elegido además una profesión que destaca por su transversalidad. Creo que ha mencionado también alguien la palabra. Vais a estar presentes en la vida de las personas desde su nacimiento hasta el final, ocupando un espacio importante e irreemplazable. Vais a ser fundamentales a la hora de garantizar la accesibilidad de la población al sistema sanitario. Y en muchas ocasiones vais a ser su referencia en el seguimiento de su enfermedad, incluso en el aprendizaje, en el autocontrol para aquellos pacientes de los que tantos hablamos ahora, los pacientes crónicos. En definitiva, podemos decir que allá donde haya un enfermero o una enfermera, hay alguien trabajando por la salud de la población. Fijaros lo que estoy diciendo, no es poco. A partir de ahora, además, os vais a incorporar al mercado laboral. Por cierto, os esperamos con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Muchos de vosotros, además, acabaréis trabajando en Osakidetza, donde vais a tener realmente muchas posibilidades de desarrollo profesional a lo largo de vuestra carrera. Y es verdad, y también ha salido antes, no solo en el ámbito asistencial. Hay otras facetas de vuestra carrera profesional que debéis contemplar. La investigación, la docencia, incluso no como cosas independientes. ¿Por qué no haciendo asistencia podemos hacer docencia y podemos hacer investigación? O incluso dedicarnos a la gestión. Se han puesto ejemplos de enfermeras que hay aquí que yo creo que son un referente no solo a nivel local, sino a nivel nacional de lo que puede ser una buena enfermera gestora. Y es verdad que en cualquiera de estos campos la formación continua es fundamental en este desarrollo profesional, además de la propia formación especializada. Me imagino que muchas de vosotras estaréis pensando o tendréis la expectativa de hacer la especialidad. En la parte que a mí me toca como director de planificación, y es algo que corre a cargo de mi dirección,
os quiero decir que desde este año, y creo que ya lo han comentado, tenemos disponibles las 5 especialidades de enfermería dentro de Euskadi. Hemos aumentado el número de unidades docentes que están acreditadas y el número de plazas. Este año salen 48 enfermeras formadas, el año que viene serán 58. Pero es que para el año que viene el número de plazas que van a salir, que se van a ofertar para la gente que le interese, van a ser casi 80, son 79. En este sentido, yo creo que hay un compromiso para mejorar la formación, en este caso especializada, de todas y todos vosotros. Tenemos una total confianza en vosotros y en vosotras, que sois los profesionales del futuro, y realmente es así. Tenéis una formación excelente. Y lo digo por experiencia, porque he trabajado con personal de enfermería que se ha formado aquí, no lo digo por decir. Y además es verdad que cuando mejor preparados estéis, más vais a contribuir a la mejora del servicio de salud, al bienestar de las personas, y tendréis mayores posibilidades de progresar en vuestras carreras profesionales. Por nuestra parte, desde el sistema sanitario, estamos trabajando para que podáis desarrollar vuestras máximas competencias en Osakidetza. Y digo esto porque las enfermeras y los enfermeros están adquiriendo cada vez mayores responsabilidades y protagonismo para responder a las nuevas necesidades que se plantean. Se os abre un mundo de posibilidades que hace 10, 15 años ni lo pensábamos, los nuevos roles de enfermería. Y en este sentido, la labor que estáis haciendo, las escuelas de enfermería, es clave para poder lograr una enfermería cada vez mejor preparada. En la parte que a mí me toca, os diré que desde el Gobierno vasco se ha adquirido además un compromiso de rejuvenecer las plantillas y darle estabilidad, lo cual no está nada mal, y con este fin está previsto, como bien sabéis, me imagino, pues convocar ofertas públicas de empleo cada dos años, lo cual os va a permitir de alguna manera engancharlos con el sistema sanitario. Fíjate, lo he apuntado aquí a mano porque ayer lo comenté durante la recepción de los residentes del UA. Les decía que había que reflexionar sobre una cosa, terminaba así, decía que me gustaría que tuvierais claro que la salud es el bien más importante que tenemos y que en vosotros se ha depositado la confianza para atender la salud de la población. Fijaros qué responsabilidad más importante, disfrutar de ello también, ¿eh? Y no perdéis nunca la perspectiva de que estáis aquí o estamos aquí para la mejor atención del paciente. El paciente es en lo que nos tenemos que centrar, que no se nos olvide. A veces se nos olvida, y hemos hablado de cosas tan importantes, creo que lo ha dicho Carmen, por cierto, felicidades por la intervención, de cosas como la dignidad, como la autonomía del paciente, por respetar lo que él opina, tenerlo en cuenta en el día a día. Cuando os levantéis por la mañana y vayáis a trabajar y levantéis la persiana de vuestro servicio donde estéis trabajando, no dejéis de recordar esto. Bueno, no me quiero extender más. Hemos estado un buen rato aquí hablando. Tan solo desearos el mayor éxito, no solo en vuestra andadura profesional, sino también en la personal. Y daros las gracias por haberme permitido estar en un día tan emotivo y tan especial con vosotras. Muchísimas gracias a todas. Eskerrik asko. Eta bukatzeko, Iban Igartua Ugarte jaunak dauka hitza.
herrian eta lurraldean oroa hezkuntza erakunde publiko modura dugun irudiaren mesedean. Quiero, en primer lugar, y lo voy a hacer también en nombre de la rectora de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea, felicitar, como no, a los graduados y a las graduadas. Tras años de dedicación, de esfuerzo, como se ha dicho ya, nuestro logro de haber obtenido el grado en enfermería es algo ya oficial, digamos, factible, y creo que merece ser festejado. Estoy seguro de que lo vais a hacer como corresponde, ¿no? Una vez que salga por ahí. Felicito también, como no, a la propia dirección de la escuela, que se ha encargado con esmero de la organización de este acto, desde luego, entrañable. Una graduación como esta es, en primer lugar, motivo de alegría, desde luego, de satisfacción personal y también familiar, si no, preguntárselo con nuestros padres y madres, ¿verdad? Pero también es motivo de satisfacción institucional, porque culminamos un proceso formativo largo, intenso seguramente, salpicado en ocasiones de altibajos y de algún que otro sacrificio, no me cabe ninguna duda, pero en el que sin duda alguna tampoco nos hemos enriquecido como personas y como ciudadanos. Porque la educación pública es, entre otras cosas, una estructura transmisora no solo de conocimientos, sino también de valores que son esenciales en las sociedades modernas, que son democráticas, ¿no? Y que hace que la generación y difusión del conocimiento, la transmisión del conocimiento, no estén vacías de sentido ético o humano, sino que pensando en valores como la equidad, la tolerancia o la solidaridad. En la Universidad del País Vasco perseguimos la calidad, también la excelencia, pero sin renunciar a la igualdad de oportunidades, que ya es uno de los otros valores que he mencionado. De hecho, ninguno de ellos está en realidad reñido con la calidad y con la excelencia, más bien las impulsan y las fortalecen. Como campus queremos que nuestra institución, la universidad, sea o siga siendo, además, sólida, sostenible y saludable. Buscamos la solidez en la oferta académica, en la investigación y en los servicios que ofrecemos a la comunidad universitaria y, por extensión, también a la sociedad a la que pertenecemos. Sostenibilidad para que nuestro desarrollo no nos lleve con el tiempo a un callejón sin salida, en lo económico o en lo medioambiental, ¿no? Y salud para que también en el terreno mental y físico seamos sostenibles, como Healthy Campus, que es una de las iniciativas que estamos lanzando, impulsando desde el propio campus de Álava, en Vitoria, en definitiva como universidad saludable en todos los sentidos. Esto lo llamo el programa de las 3 S, no sé si lo habéis dado cuenta, que es solidez, sostenibilidad y salud. Quizá haya una otra S por ahí también interesante que vamos a incorporar con el tiempo. Bueno, en todos esos aspectos tenéis, entiendo, mucho que decir desde el ámbito de las ciencias de la salud, pero el tercero de los que mencionaba, de la propia salud, os toca de lleno, ¿no? La universidad y por extensión la sociedad seguirá aportando nuestra aportación en el futuro y se beneficiará de ella para seguir mejorando continuamente, que es una de sus misiones principales. De hecho, la intención es que nos vayamos acercando con el tiempo a una noción que está circulando por Europa, que es el concepto de universidad cívica, una universidad que ofrece sus mejores esfuerzos, todo su potencial investigador, docente, su talento y su capacidad también de trabajo para contribuir al desarrollo de la sociedad a la que pertenece y a la que debe también impulsar a la sociedad que hoy venimos a llamar del conocimiento y de la innovación. Hoy celebramos, es cierto, la culminación de una etapa que es sin duda un hito crucial, pero desde luego, o no me lo cantaría menos, no un final. La formación, el perfeccionamiento personal no acaba aquí, pues, por más el propio acto de graduación, incluso las palabras que os dijimos aquí, pues puedan sonar a cierre o a despedida. Por el contrario, muchos de vosotros, muchas de vosotras, tendréis a muy seguro la intención de continuar nuestra formación y de seguir haciéndolo durante los próximos años, posiblemente, pues aquí ya compaginándolo con nuestro trabajo, eso que ahora llamamos formación a lo largo de la vida. Confío plenamente que los estudios de grado, además de la base sólida, os habrán proporcionado, entre otras cosas, una versatilidad suficiente como
Jarraian tasutik, gure errespetu eta mirespenaren erakusgarri den Gaudeamus igitur himnoa eskainiko dizuegu graduatu berri zareten guztioi. Nos sentamos un poquito, ¿no? Que sentamos un poquito. Y ahora ya. Amaitzeko, zorionak guztioi eta gogoz bizi datorkizuen etapa berri hau. Ziur gaude, erizain bikainak izango zaretela. Finalizado ya el acto de graduación, vamos a saldrán primero la mesa presidencial, después dejaremos que salgan los recién graduados, tienen que salir a las escaleras a hacerse la foto oficial de graduados de esta promoción y después ya todos los demás iremos saliendo a un pequeño aperitivo que está al final del pasillo. Según salimos a la izquierda, están las indicaciones para celebrar ya la graduación de este curso.